Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este es nuestro segundo video acerca de mi experiencia de reacciones acá en Italia. Así que pues contarles, como siempre, pues que ha sido todo nuevo para mí desde que vine. ¿Qué fue lo primero que hice yo? ¿Te acordás cuando nomás vine aquí y que vi que era extraño o que yo hice extraño aquí? Sí, en realidad, así, a mí me ha divertido. Yo sabía que iba a ser una cosa bastante interesante ver sus reacciones, porque para alguien que viene por primera vez y que sale de El Salvador por primera vez y se encuentra en un mundo totalmente diferente, o sea, estamos desde América a Europa, desde El Salvador hasta Italia, o sea, todas las cosas le parecen como curiosas, ¿no? Entonces yo sabía que me iba a divertir, me iba a morir de la risa y así está pasando, porque hay muchas cosas que para él son bastante curiosos, bastante interesantes. Se queda así como admirado, casi asustado a veces y dice, Jessica, ¿qué es eso? Entonces este videito va a tratar de las cosas que para él son curiosas, un poco locas, interesantes, un poco extrañas, diría yo. Entonces, vamos a ver, ¿qué hiciste apenas viniste? ¿Cómo te La vistes? verdad es que yo traí, bueno, una de las cosas que me llamó la atención, Ujú. como les dije, yo pasé a una tienda de conveniencia de la gas station, o sea, de la Gasolinería. gasolinería, va. Ajá. Y la verdad que venden muchas cosas y una de las cosas que vi fue que vendían un chocolate, unas tablitas de chocolate, pero eran así, tamaña, tabla, sí, ve. Sí, otra cosa fue que en el viaje, como veníamos para el tiempo de lo que llaman Pascua acá, Ujú. en el transporte pasaron dando una cosa que dije, ¿qué es esta babosa? Vamos a ver si ponemos alguna imagen de Sí, lo que está hablando. entonces cuando ya vine y solo se lo entregué a ella y ella me explicó que lo que le llaman aquí, según la tradición, son los huevos de Pascua. Son los huevos de Pascua, exactamente. Y entonces lo que hicieron es dar un huevo de Pascua a cada cliente, algo así. Sí, a cada pasajero va. Pasajero, exacto. Entonces, en sí este huevo, si usted me pregunta qué es, básicamente es un huevito, pero es como hecho de lo que sería chocolate, ¿verdad? Es un huevo de chocolate, pero no es un Pero, huevito, pero era huevo uno así, así. así, pero Gracias. es hueco. Ajá, es Claro, es hueco, hueco, claro. no es que todo es sólido, sino que es hueco y tiene forma de huevo y viene así, envuelto en lo que sería plástico, Sí, ¿verdad? muchas veces trae esa una sorpresita. Cuando son para niños trae un muñequito o algo. Pero eso era algo que yo nunca lo había visto, porque por lo menos en El Salvador, lo que es esta fiesta de Pascua no se celebra. Semana Santa sí. Sí, pero es la misma cosa, solo que aquí tienen como una tradición el huevo, porque para ellos significa como el renacimiento, como que sale un nuevo pollito, ¿no? Es un buen renacer, un tiempo para volver a nacer y bueno, etcétera. Pero son una cosa curiosa que para él ya de una vez le cayó la sorpresa. Yo no sabía que le iban a dar un huevo de Pascua. Y para eso fue muy interesante. Le dije, a ver qué me están dando, qué me lo van a cobrar, habrás pensado. Sí, otra cosa fue de que cuando venía allá en el transporte, pues empezaron a decir, café, café, quiere café. Y yo no a poco le entendía, porque como son italianos, va. Y, bueno, café, deme un café. Y me van dando un sorbito así de pequeñito. Y yo, no, hombre, esta cosa no es café, le digo yo. Es bien fuerte, por cierto, pero era así, ve. Entonces después volvió a pasar este hombre, pues ofreciendo café ya más tarde. Y entonces yo le digo, quiero café. Y yo vi que se molestó y el italiano de al lado que le había comentado que yo era salvadoreño, le dije, es salvadoreño, es salvadoreño. Y luego pasamos a esta gas station, como les digo yo, ¿va? Y sí, vendían muchas cosas. Compré yo eh, lo que sería un yogur, y esa fue otra cosa que me llamó la atención porque los yogur que he comido en El Salvador son como más como atol, son más Cremositos. cremositos, pero Ujú. este yogur era más agua, más líquido. Era la primera vez que probaba algo así. Y entonces otra cosa que me llamó la atención es que estaban vendiendo un smartwatch, o sea, un reloj inteligente, y yo lo vi que estaba a un precio bastante cómodo. No sé si será porque son más cómodos aquí o será porque son chafas, pero en El Salvador los chafas creo que valen como $20, si no me equivoco. Pero este valía 9,99 de euro. Entonces estaba realmente más barato. Y empiezo a ver yo las características. Claro, todo estaba en italiano y yo pues
no le entendía. Algunas partes sí, otras no. Veía que tenía para conectarse el celular, que tenía para poderse tomar lo que serían los pulsos. Pero llegó un término que a mí me llamó la atención porque nunca lo había visto y voy viendo que en las características decía pedómetro. Y yo, ¡qué puerca! Es un pedómetro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo me fui pensando en eso y todavía le digo a Jessica, mírate que yo vi esta volada que dice que es un pedómetro y que aquí miren los gases de la gente o qué. Le digo. Los italianos se miden La potencia, el ruido, lo ácido, no sé. Y esa es su primera palabra que lo aprendió y ya no se le olvidó. Su primera palabra en italiano fue el pedómetro. Luego cuando llegué, pues que ya Jessica me recibió, le digo, mira, dame un desayuno. Y me va sacando lo que sería un queso, que por cierto estaba bien delicioso. Y aún así dice ella que no era el mejor. No era el mejor. Y sucede que le pega una mordida. Yo como a la orilla le veía una cosa roja y que era plástico y que yo me lo estaba comiendo. Y yo le digo, no, si eso se quita. Chillo, como en El Salvador, no tiene ni papel, no están envueltos en plástico ni nada. Así que aquí se le corta con el cuchillito esa parte de afuera y lo demás se puede comer. Pero bueno, al final ahorita ya nos dijimos que es el pedómetro en realidad. ¿A qué se refería? Sí, ¿qué cosa es? Sí. Entonces el pedómetro, según lo que me está diciendo ella, pues es que como la palabra pedo, pero acá viene de realmente pedone, de pedo, es pedone, así que es uno más grande. No, eso es, se puede decir como el peatón, el peatón va. El peatón que aquí se llama pedone. Entonces por eso el pedómetro. El pedómetro prácticamente sería el contapaso. Un contapaso. O sea, como si usted quiere saber cuántos pasos ha hecho durante el día, eso es lo que es el pedómetro. Entonces, pero yo no sabía que era eso. Es para medir aquí los pedos. Estos italianos sí que son extraños. Sí. Para calcular el ruido. Lo ácido. Sí, me ha matado la risa. Bueno. Bueno, y lo segundo fue de que ya estando pues acá, fue de que yo pude ver por primera vez el amanecer, por un lado saliendo el sol y por otro lado que la luna se estaba ocultando. Ese es un fenómeno que yo en El Salvador nunca lo había visto, porque en El Salvador sí he visto la luna en el día, pero nunca había visto los dos movimientos así de manera simultánea. Eso sí nunca lo había visto yo. Lo otro que en lo que yo me he topado acá, que hasta este momento todavía estamos lidiando, aunque en estos últimos días ha cambiado un poco, ha estado un poco más calientito, es con el frío. Con eso vengo lidiando desde que vine, con 6 grados, 14 grados, porque en El Salvador a lo sumo cuando baja son como a unos 17, 18 grados. Y eso estamos hablando cuando decimos que es frío, por lo menos en San Salvador, lo que es la parte paracentral de El Salvador. Pero ya nuestro clima normalmente en El Salvador es de 24, 25. Cuando llega a 21 sentimos que es fresco, que es bien rico. Pero al frío aquí, hombre, ese es el que ha sido mi talón de Aquiles desde que yo vine. Porque una semana antes estuvo, así como ahorita quizás estuvo calientito, estaba bien el solito. Cuando él vino cambió, bajó otra vez la temperatura, lluvia, nublado y llegó, o sea, estábamos a 19 grados más o menos como ahorita. Y cuando la semana que él llegó, bajó otra vez a 6 grados, a 7. No, hombre, si él estaba muriendo así, aunque con el sol, estaba con sus pañueletas de los historiantes que se trajo como recuerdo, y así salía como que era viejita. Oh, y tenemos el video, así que ahí pueden buscarlo, ahí lo vamos a poner en lo que sería la descripción, ¿verdad? Lo otro que también recuerdo que me pasó fue de que yo, como les mencionaba en el video anterior, era de que yo traía una máquina para cortar pelo, una clipper para cortar el pelo,
que por cierto, pues miren, yo lo ando más corto, pues ella me lo quitó, miren. Ella me lo quitó. Jessica Salón. Jessica Salón, ella me lo quitó, practicó en mí. Anda, si lo ven todo chachajeado ahí es porque la primera vez que agarraba a cortar, así que. Sí. Entonces, bueno, el punto es que el que yo traje, como es de El Salvador, a mí se me olvidó preguntarle, o más bien revisar si la máquina podía soportar 220, porque aquí en lo que es Europa se ocupa un sistema de 220 de voltaje en electricidad. En El Salvador también se utiliza. La diferencia es que allá uno puede tener lo que serían las 3 líneas, las 2 líneas de vivas y la línea de lo que sería el neutro. Acá el detalle es que las líneas que llega a la casa solo son las 2 líneas vivas. Entonces, por no tener neutro, no podía hacer 110 y ahí me encontré con una dificultad y prácticamente pues no podía utilizar la máquina que había traído, porque yo le pregunté a ella, ¿cuánto cuesta un corte de cabello? 10 euros aquí. Imagínense, y allá en San Salvador cuesta $2.50, a lo sumo $3 O sea, es una diferencia bastante grande y sobre todo para alguien que, por ejemplo, toda la semana se está cortando el pelo, o por lo menos a las 2 son 40, serían 20 euros. 20 euros y allá en Salvador, si yo me lo estuviera quitando una vez por semana, estamos hablando 10 euros y con esa misma frecuencia aquí son 40 euros, es bastante. Es bastante, exactamente. Por eso digo, voy a llevarme la maquinita y me lo estás cortando. Pero no se pudo. Pero en eso fue de que ella pues ya me llevó a conocer algunos de las ventas de acá y esa es otra de las cosas que vi acá. Fuimos como a unas 3 o 4 ventas de lo que le llaman de importadora de asiáticos, chinos, ¿verdad? Los chinos, las tiendas chinas. Ajá. Porque en El Salvador, fíjense que sí hay y hay varias. Pero la mayoría de cosas que yo he visto en El Salvador que venden en estas tiendas de la gente asiática, la mayoría o no son muy buenas de calidad o el otro caso, casi nunca encuentra uno algo que realmente le sea útil. Okay. Casi nunca. Entonces fuimos a una de estas, bueno, fuimos a 4, pero quizá una en particular me llamó la atención. Hemos ido ya como 2, 3 veces, ¿verdad? Sí. Y es una venta bastante grande donde prácticamente uno se encuentra de todo. Se encuentra lo que sería ropa. Lo que no va a encontrar es comida. Eso sí no. Comida no, pero estamos hablando herramientas, cosas de electrónica, cosas de electricidad. Pueden encontrar cosas para mecánica, cosas para jardinería. Pueden encontrar cosas, algunos electrodomésticos, tecnología, pueden encontrar para la casa. Muchas cosas. La verdad estaba bastante completo y ahí pues compramos lo que sería una de estas máquinas ya directamente para 220 y por eso fue que ella pues ya practicó acá. Sí, pero fue eso. Lo bueno de todo esto es que la clipper que yo traía de El Salvador, es decir, la que corta pelo, las peinetas eran compatibles con la que compramos. Por eso fue de que me ha salido conveniente, porque aunque nos tocó comprar otra vez la máquina, pero las peinetas se las pude poner. Ajá. Porque el juego de peinetas que trae la clipper que compramos acá es bastante limitada, solo trae como 4, pero de El Salvador yo me traje aproximadamente unas 8. Ah, pues sí. Y resolvimos esta cuestión. Pero ¿qué otra de las cosas te ha parecido curioso, resguardo? Otra cosa es de que con respecto al tema de comida, porque acá una de las cosas que me topé fue con el tema de comer pan, porque el pan aquí es duro para lo que yo estoy acostumbrado. O sea, el pan encima es como que fuera carapacho, bien duro, y por dentro sí es suavecito. Entonces yo tengo la sensación que cuando como este pan, no como mucho, digo yo, contra lo que hubiera comido en El Salvador, porque por ser duro siento que quizás el organismo le está costando poderlo procesar y por lo tanto se come menos. Sí, porque te llena más. Pesa. Esa es una de las cosas, pan integral que hemos comido acá. También otra cosa que en las ventas hemos podido ver bastantes productos que son libres de azúcar. Sí, y también de glucosa, bastante, ¿verdad? Hay una variedad de lo que sería de productos de este tipo.
También con respecto al tema de precios, bueno, con ella fuimos a hacer una compra al supermercado con, con 50 euros, que al final ni siquiera compramos los 50 euros, sino que fueron aproximadamente como 46, 48 de euros. Y yo le digo a ella, a mí me da la impresión, no sé si me equivoco, pero que con todo lo que compramos allá en El Salvador, creo que hubiera gastado en el Super Selectos aproximadamente unos, ¿qué? 70, 75 dólares. Y aquí Bastante. salió como menos de 50. Menos de 50 euros. Menos de 50. Otra cosa que me pasó hace poco, haciendo también contraste de precios, que pude comprar en un mercadito, se podría decir, 6 pares de calcetines en lo que sería 5 euros. Cuando en El Salvador en 6 dólares compro lo que serían los calcetines. Y si yo digo que el euro está un poquito más abajo que lo que es el dólar, y si son 5 euros, realmente el equivalente vendría a ser aproximadamente 4.50. O sea, realmente lo he comprado a un buen precio. A buen precio. Otra cosa de las cosas raras que he encontrado acá es, por ejemplo, que me dice que hay un platillo que ¿cómo que se llama? Putanesca, me dijo. Me queremos una foto. Ahí lo van a ver. Prácticamente son platos de pasta que se llama la putanesca. Pero es buenísima. Solo que el nombre lo tiene feíto, porque aquí hay muchos nombres bien raros, feitos y a veces hasta ofensivos. Sí. Por ejemplo, me dice esta mujer ahí, mira, va a la tienda y pedí un panzerote. Se oye feo, no es pero es que así son las palabras de aquí. Perdón, no es eso, no se ofendan, pero es que es la verdad, sí me dice, Sí. anda a la tienda, me dice, pedí un calzone. Y yo, bueno. Y ayer mismo ordenaste. Sí. Un calzone, le dice, me dé un calzone. Deme un calzone. Y me lo dieron, la verdad, me dieron. Te dieron el calzone. Sí, o sea, ya, bueno, tantas otras palabras. Como por ejemplo, me dice esta muchacha, pero no me acuerdo de qué estábamos platicando y de repente, del primo se come, primo. Ah, sí, dice, espérate, que ahorita vamos a comer el primo. Sí, yo, ¿cómo? En El Salvador es pecado, le digo. El primo estaría por el primer plato, porque aquí se come un antipasto, un primo, un segundo y el postre, la fruta, ¿no? El café. Después, entonces, al primer plato que te ofrecen se llama primo. Entonces le digo, hoy vamos a comer el primo. Y digo, ese es pecado, le digo yo. Ay, señora mía. Y son de esas cosas como choquecitos culturales que uno se encuentra, que para mí ya es una cosa normal, ya sé qué cosa es, ya sé qué me quieren decir, pero para alguien que lo escucha por primera vez y dice, ¿cómo nos vamos a comer el primo? Le digo yo que nada más ahora, pues, y ahí andábamos comprando y voy viendo ahí un rótulo y decía, vea pendechi. Y yo le digo, yo como está, es de volado, le digo. La vía pendechi. Ahí Es que está. dice que son como palabras bien como sucias, Sí, agresivas, sí. ofensivas. Vía, y la otra era donde vivía Arcángelo Pisani. Sí, es un autor aquí, un escritor que vivió en los 800 y que existe la casa todavía y le han puesto a la vía, a esa callecita, le han puesto el nombre de esta persona. Se llama Arcángel, traducido, Pisani. Entonces él lo agarra siempre como a doble sentido, dice, es un santo quizás, Arcángel Pisani, ¿el santo de quién? O el otro caso, veníamos nosotros ahí en el transporte, bueno, ella venía manejando, ¿va? Y me venía contando, fíjate que por aquí hacen un café, me dice, de verdad, sí, pero lo exportan, por aquí hay una fábrica, mira, ahí está, me dice, y me dice, Guliemo, me dice, ¿el qué? Le digo. Porque él escuchó o lo interpretó, lo quiso ver mal, dijo culiemos. ¿Cómo culiemos? No. No. ¿Qué le digo yo? Guliemos. Guliemos. Ahí se lo puede escribir abajo, y le voy a poner
el asunto del café, ¿va? Para que lo Sí, vean. pero para quien lo escucha por primera vez, y Pollo es un salvadoreño que siempre agarra doble sentido a las cosas, cuando yo le dije Guliemo, ¿qué? Me dijo, No, solo hombre. risa. No. No, tantas otras cosas, ya vimos, no sé si nos está escapando seguramente muchas más palabras, así que... Pero creo que esas son como las que más nos Sí, hemos resaltado. exacto, sí, del pedómetro, cuesta el panzerote, Del primo, el primo, el calzone. calzone, la pasta la putanesca. Son un montón de términos que son bastante, o sea, cosa, ¿por qué le han puesto así? Sí, Y sí. bueno, Y luego pues puedo decir de que tratar de poder hablar el italiano también se me ha hecho un poco complicado. No es que ya pueda, pero porque como, vaya, un ejemplo le decía yo ahora en la mañana. Nosotros en El Salvador no hacemos diferencia entre Z, S y C. No hacemos diferencia entre la V y la B. ujú, Entonces, y aquí eso es importante porque dependiendo del cómo uno lo pronuncia, tiene su sentido, ¿va? exacto, puedes decir una cosa o otra. Entonces, la gramática, pero con despacio vamos a ir enseñándole a este joven cómo se habla el italiano, o sea, al menos para que él sepa defenderse, que logre expresarse lo que quiere decir. Así que con un poco de paciencia, para eso estoy yo, para ayudarle. Luego, pues algunas de las otras comidas que hemos tenido acá que han sido bastante buenas y que me llaman la atención, por ejemplo, que sería el jamón llamado prosciutto, ¿va? El Prosciutto. prosciutto. Hay lo que sería en sí el prosciutto que es crudo, que sería jamón crudo, que simplemente no ha sido cocido, así, por eso que se llama así, sino que simplemente ha pasado por el proceso de convertirse en jamón de lo que es la pierna del cerdo y que así, tal y como está, se vende, ¿verdad? Y está el otro que ya ha sido procesado, que es el prosciutto cotto, Cotto, que es el cocinado, cocido, cocinado. el cocido, muy rico, el salami, que por cierto, una de las cosas que me llamaban la atención fue de lo primero que me enseñó, y cuando me lo enseñé, ¿y qué es eso? Le decía, parece un camote, le digo. Sí, pero le encantó tantísimo, bien sabroso. Tiene los salamis de acá de Calabria son bien fuertes de sabor, con un poquito, no, hombre, se siente un sabor fuertísimo. Se siente como un poquito salado y a la misma vez un poco chiloso, ¿verdad? Sí, porque una de las cosas típicas aquí en Calabria es casi como en México comen bastante con chile. Entonces, como es bastante fuerte, basta un pedacito de salami y ya con un pedazote de pan ya haces comida, pues ya haces tu almuerzo, tu cena o algo. Basta poco. Ajá. Otra cosa es con respecto a las pastas. Aquí cuando fuimos nosotros al supermercado, prácticamente hay un pasillo de los dos lados lleno de pasta de todo estilo, de todo tipo. Hay de lo normal, blanco, y también hay de lo que sería integral, que es como cafecito, y ya lo probamos, ¿verdad? Y el integral se siente como un poquito más duro, Exacto. un poquito más duro, pero hablando de figuras, formas, aquí hay una variedad tremendísima. Hay unas formas como rizos, hay otras como gusanitos, hay otras tablitas, hay unos que son más largos, pequeños, unos como maripositas. Bueno, aquí se pueden dar gusto ocupando la pasta que a ustedes se les venga en gana. Sí, es verdad, hay una gran variedad. Entonces, así no te aburre porque comes una pasta con verduras y el día siguiente tal vez comes otra pasta diferente con, qué sé yo, con el pescado. Entonces, puedes comer pasta todos los días y no te aburre porque parece que no estás comiendo la misma cosa. Que no es así. También probamos un pescado que es de por acá, que se llama esgombro, ¿verdad? Ujú. Este pescado estaba bastante bueno, pero en particular no tiene escamas. Bueno, tal vez ¿Es puedo... liso? Sí, voy a ver si encuentro la imagen y la vamos a poner acá para que la Ah. puedan ver. Que ese es un escombro muy bueno. Por ejemplo, también ocupamos lo que serían las conchitas, ¿cómo que era? Sí, le vongole. De las bóngoles, que lo hicimos con la pasta, quedó muy, muy deliciosa, las bóngoles. Así es. O sea que hasta el momento todo lo que has comido te ha gustado. La única cosa son las aceitunas o olivas, ¿era? Olivas. Las olivas, sí, las olivas. Y a mí me llama la atención porque acá, pues prácticamente en casi todos lados que hemos viajado con ella, abundan las olivas. Sí, Los palitos de abundan. oliva,
es cuánto los palos de café allá en la ruta panorámica, así se ven los palos de olivas aquí, tantísimo, porque aquí son productores de aceite de oliva. Entonces, obviamente, tiene que haber en cualquier parte. Y tal vez vamos a hacer una fotografía de cómo es el palito de oliva, la hojita y toda la cosa, porque es muy bonito. Así que son cosas de que él en 13 días nomás de lo que tiene, ha podido aprender entre las palabras todas curiosas, extrañas, exóticas. Ha podido comer, ha podido ver, Probar y todo. y todo, saborear. Así que, ¿cómo están dando la experiencia ahorita? Hasta el momento, ¿te has desesperado? Pues hasta este momento creo que no. Todavía yo me siento bastante con ganas de estar acá. Creo que hasta ahorita mi mayor enemigo ha sido El frío. el frío. El frío es el único que, digamos, con el que yo he estado más lidiando. Puedo decir que desde el punto de la comida no sufro, pues porque casi todo lo que he comido me ha gustado. Ajá. Casi todo, solo estas olivas no. Hasta ahorita no me las he podido pues, seguir comiendo. De ahí los quesos, salami, pollo. Por cierto, ellas compran unas cositas que le llaman cotoletas, ¿va? Cotoletas. Las cotoletas son como similar Pechugas de a pollo. pechugas de Como pollo. las nuggets, pero Sí, grandotas. sí, como que fueran medallones de pollo de los que venden allá en El Salvador, de lo que sería sello de oro. Pero estas llevan como, aparte del pollo, llevan como otra cosita adentro. Espinaca. Como espinaca, o sea que no es solamente el muy puro pollo, sino que lleva A mí me gusta así, comprar, ahí de solo de pollo, pero a mí me gusta de comprar cotoletas. Ajá, se llama Cotoletas. cotoleta. Pueden encontrar también galletas integrales. Bueno, hay muchas cosas hasta este momento. Y de tanto que no ha visto, porque tiene solamente 13 días y en 13 días es bien poco lo que se puede aprender, ver, conocer, probar, saborear, beber. Así que vamos a ir como actualizando todas las cositas que él va viviendo el día a día. Y la invitación es pues que sigan viendo los demás videos que ya están y que van a venir, se van a publicar después. Ok, así que les invitamos a que nos sigan y todo. Quiero dar dos cosas más que yo recuerdo antes que se me olviden. Y es el hecho de poder encontrar aquí el vino, que bastante cómodo, bastante. Y tienen bastante variedad. Una pared de vinos. La otra cosa es que hemos podido, bueno, por lo menos acá en lo que es la montaña, hemos podido ver unos perros que son perros pastores, ¿va? De ovejitas, pero esos perros son grandes, como que si fueran peluches, de gruesa lo que sería sí, por ejemplo, si yo le paso a la par, es casi la mitad de mí, son bien grandotes. Enormes, yo nunca he visto un perro de ese vuelo allá en El Salvador y bien lanudos. Bueno, eso es lo que por el momento tengo en mi mente, quizás algo se me escape, tal vez luego hacemos otro video para actualizar. Pero les invitamos a que nos sigan y que puedan escuchar pues cómo se vive acá en lo que sería en el norte de Italia. No, en el sur de Italia. ¡Ah! ¡Sur! Ya está perdido. Sí, es que todavía. Suscríbanse, dejen su comentario si estás aquí en Italia o si estás en otra parte de Europa. ¿Te recordó de lo que hemos hablado, tu experiencia cuando has viajado, has estado en el extranjero? ¿Te gustaría ver más cosas? Deja un comentario ahí abajo. Danos el like, suscríbete al canal y síguenos porque vamos a estar compartiendo contigo con todas estas cosas que bonitas, curiosas que podemos aprender y admirar y conocer aquí de nuestro teléfono vamos a compartir con ustedes. Así es, y acuérdense que creo que compartimos nuestra experiencia con ustedes y se van a sentir identificados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao.